Bueno, yo voy dándote la bienvenida, Milagros. Sí, por supuesto. Mientras tanto, mientras termina de configurar Joaquín para transmitir, quería contarte que muchas personas que ven nuestro canal creen que el canal es tuyo. Sí, vi los comentarios, me dio gracia. Y además tengo Sí. alumnos o sea, alumnos míos particulares, que cuando ven que yo subo la invitación o que digo, bueno, voy a estar, quieren en serio, no, bueno, es de la asociación, de un club en particular que me contrata. Y dice, pero yo veo los videos después en YouTube. Así que entran a ver los videos y comentan. Así que varios que los conozco los que comentan, pero me da gracia. Y bueno, en ese sentido yo quería decirte que te sientas como en tu casa, esta es tu casa, y bueno, y el Chaco está abierto para cuando vos vengas, tenés alojamiento, tenés todo lo que quieras, tenés aquí, así que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que no juego nunca en Chaco. O sea, no sé cómo es el tema de torneos allá, si tienen muchos o no, o si están haciendo ILT, pero la verdad que no juego nunca en Chaco Y y este año organizamos 20 IRT. bueno, estoy bien, un montón, más que en Ciudad de Sí. Córdoba, así que súper bien. Y organizamos acá en Corrientes, en conjunto con otros clubes, no solamente en forma Claro. particular. Y organizamos 30 torneos no IRT y como 10 torneos online, es una cosa así. En online estuvimos flojos este año, para el año pasado, mejor dicho. No, pero es un montón de actividad. O sea, ya organizar ILTs hoy en día no es tan fácil, así que es bastante actividad de todas formas. Y de hecho, aquí en Córdoba no se han hecho ILTs pensados, por ejemplo. O sea, se ha hecho uno, dos, ponele, todo No, el año. hicimos pocos también, pensado, hicimos pocos. Ahora tenemos uno en... ¿Qué fecha es, Joaquín? Recordame que yo estoy con el cerebro apagado hoy. Acá en Chaco, El sábado. el 24, sábado 24. Bueno, Es bien. el rápido. Ese es rápido, ¿no? Pero sí, en general El- hacemos más rápidos por y el el- tema de logística, ¿viste? Claro, claro. Los clásicos, creo que el año pasado hicimos dos clásicos, uno. Creo que uno nomás, o dos o uno, porque lleva dos, Bueno, 3 días, ¿viste? tenemos uno, pero no sé qué fecha, si era el 12 o... claro. Ahora en febrero Bueno, está otro, sí, hacemos un IRT clásico. Pero generalmente Fabricio, hacemos... Fabricio, Nata, Emma, todos los chicos, bueno, no sé, Juanca, no sé, todos en realidad tenés que ir y jugar y apoyar esas actividades. Así que cuando haya torneos y ILT, a jugar todos. Así Todo lo que es. puedan se suman. Porque eso es lo que hace que también se mantengan en el tiempo. Estamos, para empezar, cuando quieran. Bueno, Dale. bueno, dale. Espérenme nomás que doy el ok para... Dale. Bueno, yo te dejo la palabra a vos nomás, Milagros, que arranques. Dale, avísame cuando ya esté. Ahí Joaquín Y te dice, te da el Sí. ok. Ya estamos en vivo. ya estamos. Bueno, déjame que voy a buscar el video también para si hay preguntas por ahí las respondemos. Sí, Nosotros vamos a estar con el celu, así que listo, listo. si hay Listo, preguntas genial. en el chat, te la pasamos. Listo, genial. Bueno, bienvenido a todos. Tercer clase que doy aquí, así que gracias por la confianza. Calculo que es porque les gustan las clases y porque sirven. Espero que hagan caso a los consejos que les voy dando, que vayan tratando de aplicarlos. Ya que estamos en vivo, por ahí estaría bueno que los que están acá en la llamada y que hacen sus consultas, si quieren las escriban. Obviamente que si hay algo que no pueden escribir o si es muy largo, por ahí pueden abrir el micrófono y decirlo en voz alta, no pasa nada. Pero en principio, para que no se acople mucho, por ahí escribiendo se hace más sencillo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar siempre Marcelo me tira un tema muy específico además, me tira tipo, bueno, vamos a hacer una clase de tal cosa, con esta visión, con esto, así que me hace trabajar y pensar forma de explicar el ajedrez que me gusta, porque la verdad que a mí me encanta filosofar sobre el ajedrez, tratar de pensar ideas diferentes y además pensar cosas más originales que por ahí lo que ya está armado o conocido. Así que me gustó mucho el tema que me propuso, que era reconocer, clasificar y corregir errores en ajedrez, que me parece que es algo bastante amplio, bastante lindo de trabajar,
Así que le empiezo preguntando a los que están acá principalmente, ¿qué consideran un error en ajedrez? Y disculpen mi pronunciación de la Y, que no la puedo mejorar. Así que la vamos a tratar de ir llevando. ¿Qué consideran un error en ajedrez? Y eso es lo primero que les pregunto a todos. ¿Qué entienden por una equivocación o un error? ¿Sí? Porque en general hay algo que siempre se nos pega primero. O sea, hay una palabra que nos suelen decir siempre los ajedrecistas o que está siempre ahí dando vuelta, entonces por ahí está bueno empezar por ahí. ¿Sabe qué sería equivocarse en una partida, por ejemplo? Bien, ahí yo, Nata y Oema, los dos, me han dicho las colgas. Es lo primero que uno piensa. Piensan que la equivocación es simplemente ese fallo táctico, o esa colgada, o esa se nos pasó, se nos quedó una pieza. Y es mucho más complejo en general, ¿sí? Primero, tratemos de entender que el error es cuando uno se desvía o hace un juicio incorrecto o hace una falla en un sistema, por ejemplo, para pensarlo más con la de las computadoras, pero sería cuando uno hace una evaluación, un juicio incorrecto o se desvía de la precisión. Entonces, por ahí le damos una chance al otro para que aproveche, ¿sí? Aproveche ese momento para que mejore un poco su situación o que la calidad de su posición mejore, o si yo tenía una ventaja también para que se equilibre, pero digamos que genera un momento como de desequilibrio en la partida y tiene que ver con un juicio incorrecto o con un acto incorrecto en particular, como puede ser una colgada, ¿sí? Entonces, pensando un poco en el tema este que por ahí era el que me había planteado Marcelo, yo me puse a preguntarme qué sentido tiene por ahí una clase sobre este tema, cuando hoy casi todas las plataformas online, de hecho la mayoría juega en plataformas online, me imagino, nos permite analizar las partidas automáticamente. O sea, uno termina de jugar, le pasa el módulo y nos dice exactamente con precisión, con centipeones, la cantidad de jugadas malas, jugadas muy malas, oportunidades aprovechadas, ¿sí? Jugadas imprecisas. Entonces, ¿cuál sentido tiene esto de hablar de los errores en ajedrez? Entonces, mi idea hoy es poder entender cómo interpretamos esa evaluación en otras partidas, porque identificar errores, que sería como el primer punto de esta clase, si uno le pasa el módulo de partida ya sabe dónde están, ¿sí? O sea, podemos encontrar las jugadas concretas donde hay una equivocación. Pero entender por qué llegamos a esa jugada mala, ¿sí? O por qué nos equivocamos, quizás es más útil para mejorar nuestro ajedrez, ¿sí? Y la idea sería que si nosotros mejoramos nuestro ajedrez, tratemos de como achicar el margen de jugadas malas, por así decirlo, ¿sí? O que no metamos la pata tan grave como para que terminemos perdiendo automáticamente, ¿sí? Entonces, recapitulando, nosotros tenemos que encontrar el error hoy es relativamente sencillo. Casi cualquier plataforma nos permite saber dónde nos equivocamos. El tema es entender cómo llegamos a esa decisión. Entonces, yo pensando en una clasificación para los errores, se me ocurrió a mí que ciertamente, o sea, obviamente hay muchas formas de clasificar las cosas, y depende un poco de quién hace la clasificación, siempre hay un poco de arbitrariedad en esto, pero a mí se me ocurre que mientras jugamos una partida uno puede cometer 3 tipos de equivocaciones o sobre 3 áreas de equivocarse. Los escucho a ver si alguien se anima a tirar sobre qué nos podemos equivocar en una partida. Ya ahí dijeron las colgadas que sería un error táctico en general, ¿sí? Porque eso sucede un error táctico, es mucho más amplio, ahora lo vamos a trabajar, pero sería un error táctico. Pero, ¿qué otra cosa o qué otra forma de equivocarnos tenemos en una partida de ajedrez? Los escucho, los leo. En el lado anímico, por ejemplo, puede pasar que uno se quiera rendir antes de tiempo y después no se rinde y después termina ganando la partida. Bien, me encantó, Juanca, muy valioso eso, porque de hecho, esa es la parte como, la parte psicológica del juego que varía mucho, o sea, a veces uno va a cometer sí o sí equivocación en una partida, es inevitable. O sea, si jugáramos perfecto seríamos el módulo, hasta los grandes maestros se equivocan. Entonces, por ahí pasa que uno comete una equivocación y se desanima y termina como ofreciendo menos resistencia en la posición.
A mí me pasó mucho con alumnos que tengo, que por ahí veo sus partidas y veo que se cuelgan un peón y de repente pierden la partida automáticamente y se colgaron un peón. O sea, puede ser grave o puede no ser tan grave, o incluso puede estar compensado y a veces podría ser un sacrificio, entre comillas, bueno, pero hay como una parte psicológica donde uno como que abandona la lucha. ¿Qué otra forma de equivocarnos hay? Ya ahí, bueno, falta de concentración o valorar todas las jugadas. Bien, ya ahí tendríamos como los 3 campos para mí. Hay una parte técnica, que es esto de saber hacer las cosas, ¿sí? Yo siempre pienso en este ejemplo de cómo dar mate con la dama, que es lo primero que nos enseñan. Cuando uno sabe dar mate con la dama, no, digamos, hay menos chance de que en la práctica nos equivoquemos porque nos pongamos nerviosos o leemos de jugada, porque es algo que ya lo incorporamos. Eso es conocimiento, ¿sí? Entonces la parte técnica es como una habilidad, digamos, objetiva. O sea, tengo que ejecutar un plan, tengo que ejecutar alguna jugada y eso es o seguir un principio ajedrecístico y eso es específico, ¿sí? Y no tiene nada que ver ni cómo me siento en el momento, ni el contexto, ni la partida, ni el apuro de tiempo, porque es algo que nos pasa por si lo sabemos o no lo sabemos hacer. A ver, no nos va a salir, no sé, hacer un final de Lucena si no conocemos la maniobra de Lucena. O sea, es una cuestión de conocimiento. Entonces uno se puede equivocar en la parte técnica. Y la parte técnica se mejora o se trabaja en el estudio previo. Cuando uno llega a la partida, ya llega con lo que sabe. O sea, no podemos, no nos va a salir si nos sale, bienvenido sea, pero que no nos va a salir algo que no conocemos, ¿sí? O, por ejemplo, pensándolo más cuando comienza una partida, algo técnico sería saber cómo ubicar las piezas en una apertura o defensa determinada, ¿sí? O conocer que, no sé, el alfil de la siciliana dragón es sumamente importante. Eso tiene que ver con técnica. No tiene tanto que ver con el momento que estoy jugando. Por otro lado, tenemos la parte práctica. O sea, por ahí, en la práctica, nosotros tenemos que poder tomar decisiones, ¿sí? Esto lo hemos hablado ya en las otras clases, durante un determinado tiempo, ¿sí? Con la presión de que sea una partida crítica o no, con la necesidad por ahí de adaptarme a situaciones que van a ser desconocidas. A ver, hay jugadores que por su estilo, ¿sí? Casi siempre juegan posiciones extrañas o nuevas y que se sienten más cómodos en ese tipo de posiciones y por ahí si uno no está cómodo y nos lleva en ese territorio, ¿cómo lo resolvemos en una partida? La parte práctica también es sumamente importante y eso tiene que ver, digamos, con la experiencia que tenemos jugando al ajedrez. No tiene que ver con el estudio previo, sino que es cómo resuelvo yo en una situación, una partida concreta. Yo puedo leer muchísimos libros de ajedrez y quizá no progresar porque me falta la parte práctica y no sé solucionarlo en el momento. No sé si me explico por ahí, si se entiende. Pero tiene que ver con resolver problemas cuando estoy en juego, ¿sí? Y podría ser para mí un ejemplo de eso cuando entramos en una posición desconocida, porque entramos en la preparación de nuestro oponente o porque, no sé, llegamos por algo a una posición muy compleja y tenemos que improvisar. Fíjense que hay mucha diferencia entre hacer un final teórico de forma correcta como tener que improvisar una posición compleja. Las habilidades que me requieren son distintas y se mejoran de forma diferente, ¿sí? Y la otra cosa que había nombrado, esto de ponernos nerviosos o de subestimar a nuestro oponente, tiene que ver con la parte psicológica, que es la emoción y la mentalidad que tenemos en una partida. En general eso siempre va a estar influenciado por el oponente que nos toque en el momento y por la situación del torneo. Y eso sí depende por ahí del estado emocional de cada uno, del estado del torneo. No es lo mismo, obviamente, jugar una partida después de venir ganando todas que jugar una partida después de perder 4 o 5 partidas seguidas, ¿sí? La emocionalidad afecta a nuestro juicio. Y también pasa en cómo tomamos las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, partida crítica, tenemos que jugar a ganar, nos ponemos muy nerviosos y terminamos colgándonos todos, ¿sí? Entonces puede suceder ese tipo de situaciones. Todos estos aspectos se van relacionando entre sí,
O sea, no están sueltos, digamos. Ahora, uno se puede equivocar entonces digamos, de igual manera por muchas cosas. Veamos una colgada, un detalle táctico. Me puedo colgar un detalle táctico porque no conozco que ese motivo táctico es común en todas esas sicilianas, por ejemplo. No conozco que tolle por C3, un sacrificio en la siciliana dragón, que es clásico, no lo conocía, ni siquiera lo calculé y me lo comí. A ver, tiene que ver una falla con el cálculo, pero en realidad es un detalle técnico, no tengo ese conocimiento objetivo, ¿sí? Otro detalle podría ser, vi que existe tolle por C3, pero pensé que iba a llegar a complicar antes o sacrifiqué yo antes otra cosa y no se me ocurrió evitar esa jugada. Y eso tiene que ver con la práctica. Por ahí, en una situación práctica, uno puede evitar un contrajuego y luego ir a hacer un plan. Y por ahí, si uno no tiene esa práctica, esa experiencia, permite algunos detalles por más que los conozca, ¿sí? Y uno tiene que ir a la parte psicológica. Estaba muy nervioso, me comí todo el tiempo en el reloj. Se me pasó la jugada 20 o 30 y todavía ni siquiera habíamos salido de la apertura. Y entonces, cuando llegué al apuro de tiempo, me comí tolle por C3 y no tiene que ver quizá con que no lo conocía o que fui poco práctico, sino que la parte psicológica me afectó. Entonces, vean cómo un mismo error puede estar influenciado por muchas cosas diferentes, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora algún ejemplo de ajedrez. Y a mí no me gusta mostrar partidas propias en clase, pero como tenemos que tratar de entender por qué nos equivocamos, la única forma más correcta de hacerlo es con partidas propias, porque yo sé por qué tomé algunas decisiones y cuál fue mi razonamiento, ¿sí? Y vamos a ver distintas situaciones para que ustedes analicen y yo les cuente un poco cómo las pensé y qué hice, y después cómo lo veo también un par de semanas después, un mes después, digo, che, esto hice una bullada, pero lo puedo ver recién con el tiempo, ¿sí? Y después de eso vamos a dar un espacio para que ustedes pregunten forma de mejorar estas áreas y yo les diga algunos libros, algunas ideas. Pero se entendió más o menos como estas tres áreas en las que ustedes se pueden como autocorregir. O sea, tenemos una parte que es de estudio técnico, una parte que es de aprendizaje más práctico, que es de experiencia, y una parte que es psicológica, ¿sí? En mi parecer, muchos ajedrecistas creen tener problemas en la parte psicológica. O sea, piensan que se equivocan porque, no sé, algo falla en su psiquis. Para mí, el control psicológico, digamos, o sea, hay más fallas mientras menos técnica tengamos. Porque si uno está seguro, si uno tiene que dar mate de dama y ya lo sabe hacer bien, va a haber menos fallos psicológicos, o sea, va a haber menos chances de ponerse nervioso en una partida crítica si dos saben que tiene una ventaja. O sea, ampliar nuestra técnica permite que la parte psicológica haya muy poco margen, que puede existir, obviamente. Quizá hay una persona que es demasiado nerviosa, pero yo creo que mientras más técnica incorporemos, más práctica incorporemos, cada vez la parte psicológica va siendo menor, porque somos más parecidos a una máquina, por así decirlo, o más, digamos, hay menos margen de error. O sea, uno gana confianza mientras más conoce, ¿sí? ¿Se entendió alguna duda hasta ahora? Vamos, bien. Voy a poner el chat acá chiquitito de la llamada para si hacen preguntas y me voy a Liches a mover. Fabricio, ¿querés decir algo? Creo que levantaste la mano, cualquier cosa, si no, escribís por el chat. No, toqué sin querer. Ah, bueno, dale, no pasa nada. Bien, a ver. Cualquier cosa es... a ver, hay que me dicen. Muchas veces me sucede de forma inconsciente que coloco mi nivel en un plano inferior y a veces pierdo esas partidas. O sea, tipo que subestimas al otro. Bueno, eso pasa también. Subestimar sería una parte, para mí, un error entre práctico y psicológico, digamos, pero más, a ver, yo siempre digo esto. El mejor jugador siempre está atento a todas las chances. O sea, si uno se considera que juega mejor que el otro, bueno, debería considerar entonces que tiene que estar más concentrado que el otro, ¿sí? Porque sabe que la concentración es importante. Entonces, por ahí no hay que subestimar ni sobreestimar a nadie. Por ahí también uno juega con un gran maestro, un MI, y empieza a ponerse nervioso ya de antemano y no es útil para nuestro ajedrez, ¿sí?
Le voy a mostrar una partida jugada en el campeonato argentino. Díganme ahí si se mueve bien, si ven las jugadas. Y esta partida la perdí, que fue con la campeonato argentino femenino, que fue con Ernestina Adán, que fue la chica que salió campeona. Y en particular a mí me interesan 2 o 3 momentos de la partida, porque siento que cometí varias equivocaciones, pero por motivos muy distintos, ¿sí? Yo iba de blancas, había visto jugar siciliana, yo juego mucho el ataque indio de Jay, y decidí cambiar en esta partida, ¿sí? Y jugar algo nuevo, que por ahí no lo juego mucho, pero para sorprender un poco a mi oponente. Además había visto que tenía por ahí no tan buenos resultados como en otras variantes, entonces dije, bueno, juego alfil B5. Ella me jugó esto, que estaba dentro de mi idea de preparación, yo me enchoqué, y acá lo que yo había visto que se hacía principalmente era 6, y me había preparado en esa posición. Me hizo caballo F6. Mi pregunta para ustedes, ¿está bien en la práctica esa jugada o no? ¿Qué les parece? Porque esto me hace acordar de otra partida también de un campeonato argentino. Más allá de la posición ajedrecística ahora del tablero, decir, bueno, yo le juego algo que no juego muy seguido y ya me hace caballo FC, que es una jugada que por lo menos no tenía, ni siquiera es muy principal en la posición. ¿Estará bien estratégicamente eso o no? Cabe aclarar que es la única partida que perdiste en el argentino, Sí, así es. para los que no sepan. Sí, de hecho, en el argentino, gracias ahí por decir, hice 7 puntos de 9, que por ahí es un montón de puntos. Y me acuerdo que todas las partidas que seleccioné ahora fueron de ese torneo, que es esta, en particular fue la única que perdí, y de un torneo que jugué después en Brasil, que perdí 2 partidas, también si le puse esa para algunos momentos críticos, y una que gané, pero que en algún momento cometí un error bastante grave. Porque obviamente si les quiero mostrar errores es más fácil en partidas que uno pierde, que hay errores por doquier. En general uno no pierde por una sola jugada mala, sino por varias. Esta para mí es una buena decisión de Ernestina, porque si yo les quiero sorprender con algo que no juego tan comúnmente, no se mete en mi preparación y se desvía, ¿sí? Entonces una buena decisión práctica. Más allá de que la jugada quizás no es tan correcta, o quizás no es la mejor, o quizás no hay tantas partidas. Si no hay tantas partidas, por algo es. Si uno ve esto con el módulo, a 6 en general es bastante superior, por eso casi todo el mundo juega a 6. Y alfil de 3, alfil de 2, alfil C4, bueno, hasta alfil por D7, son todas jugadas posibles. Y la posición lleva caminos más conocidos. Pero mi oponente se desvía y una buena decisión práctica. Quizás si uno lo ve como le diría, bueno, sale de lo principal, no es tan buena, lo que sea, pero aún así en la práctica es una buena decisión. Entonces, fíjense que acá no hay una equivocación por no jugar algo principal o lo mejor. O sea, me parece que es lo más inteligente incluso. Yo sigo con mis caminos normal, doy 1, y ahora, de nuevo, A6 sería una jugada principal, pero Ernestina sigue desviándose con jugadas secundarias. Y tiene sentido porque yo me estoy metiendo en un territorio que no conozco tan bien, en una partida crítica. Entonces, ahí podríamos hablar de un primer error. Sería para una partida crítica jugar algo que uno no conoce tan bien. Más interesante es jugar lo que uno mejor sabe y bancarse las preparaciones. Quizá ahí puede haber un primer error en la partida de cómo la encare. Pero de cómo se preparan las partidas, y eso ya excede un poco a la clase de hoy. Nos vamos a concentrar cuando uno está jugando, ¿sí? Ya cuando uno juega, yo me metí en algo nuevo. Ernestina para mí juega bien, y aunque sean jugadas un poco más flojas y uno pudiera ver que acá quizá el blanco ya para los módulos tiene alguna ventajita, ¿sí? Me parece en una decisión práctica buena porque yo no tengo la parte de la experiencia acá. O sea, yo no tengo partidas jugadas con esta línea, entonces me va a costar más solucionar sobre el tablero, que es un poco lo que me pasa en la posición. De nuevo a 6 más principal, y ahora que la torre se fue, el alfil se puede esconder en F1, y un plancito podría ser en algún momento jugar con D4, o jugar con C3 y D4, y el caballo en D7 no está tan bien ubicado, ¿sí? Pero no es nada del otro mundo, está en una posición súper jugable. G6,
yo hago C3, mi lógica es que si puedo armar el centro clásico, ¿no? Que se cambie el peón de C por el de C y tener E4 y D4 en el tablero con una ventajita de espacio. Ahora sí me hizo A6 y ahora vino alfil F1. Vino caballo E5. ¿Qué juegan ustedes acá con blancas? Quiero leer sus jugadas y que me digan después qué les parece la que hice yo en la partida. También qué piensan de la jugada caballo de 5, si les resulta extraño o no. Eso también siempre, en general cuando algo nos resulta extraño es porque no debe ser tan natural. Entonces siempre que tengan un plano, una jugada, pregúntense si les parece una jugada más o menos normal o si les parece una jugada extraña. Bueno, Alejandro dice D4 parece buena para el blanco. ¿Por qué, Alejandro? ¿Qué tiene de bueno realizar la jugada D4 en este momento? Se me ocurren ahora muchas formas de justificar D4, pero a ver, quiero que ustedes justifiquen por qué harían D4, por ejemplo. A todo esto yo ya estaba inventando en la posición, porque después de caballo F6 y G6, que no son para nada principales, tenía que solucionar en el tablero. O sea que ya acá estaba como jugando ajedrez por mi cuenta, por ahí un poco más fuera de la preparación. Nata, Emma, ¿alguna idea? Fabricio, todos los que están ahí. Caso Fetreto defendido, con la jugada D4 aprovecho en tratar de ganar espacio y dar posible salir al alfil de C1. Bien. Marcelo dice que en Blitz jugaría caso por E5. No, no sé. Bueno, manda Marcelo de qué jugarías en Blitz, por qué lo jugarías, ¿sí? Tengo un compañero de ajedrez que siempre dice, en Blitz haría tal jugada y si fuera partida pensar, ¿por qué no haría la misma? A ver. Las negras ocupan G4 con el caballo, el alfil y el otro caballo. Bueno, ahí Marcelo dice para que se en peón y tenga casilla C4. Bueno, yo acá, a ver, por cómo viene la partida, es obvio que mi intención era jugar D4. Pero acá en el momento que estaba jugando la partida, dije, no, voy a tomar en E5 porque doblo la estructura. El alfil ya se comprometió a salir por G7, ¿sí? Va a chocar contra este peón y me va a dar la casilla C4. Esa fue mi lógica. Además, yo había visto líneas o situaciones similares donde este cambio era interesante en la preparación previa. Entonces estaba un poco confundida eh, con qué orden llevar a cabo, digamos, o cómo jugar. Pero para mí este es un error más bien un error práctico, porque si estoy en una posición un poco desconocida, por ahí ya me salí un poco de lo que quería jugar, o sea, estoy más o menos digamos, una preparación que estamos jugando en la posición que yo quiero, pero no en el orden que yo quería, ¿sí? Entonces por ahí hay que jugar con los conceptos que uno tiene. O sea, yo de 4, obviamente que entiendo que una jugada fuerte, que ocupo el centro, que si se cambian los peones, viene el otro peón y conseguí lo que quiero con C3, le doy esta casilla al caballo, que si me toma la dama sale con tiempo, que mantengo una ventaja de espacio y bastante pieza en el tablero, o sea que eso va a ser beneficioso. Y que puedo seguir jugando con ideas como caballo, con E5 más adelante, luego de sacar las piezas, o si me tomas directo, ¿sí? Y llegamos a algo así, pensar, acá le marqué flechita, alfil G5, caballo C3, toya de 1 y buscar E5, y parecen todas jugadas muy naturales, ¿sí? Entonces, para mí este es un error práctico. Me toca una partida que por ahí estoy jugando algo nuevo,
No es lo mismo que Meshival, que ya tiene mucha más experiencia en este tipo de posiciones, porque es parte de su repertorio. Quizás jugó 80 blitz con estas posiciones, o menos, pero alguna vez lo habrá jugado. Que por ahí yo que estoy jugando algo nuevo. Entonces, en una partida práctica hay que seguir los principios generales en un momento, ¿sí? Más allá de que por ahí yo quería jugar algo nuevo, llegado a un punto tengo que decidir en base a lo que yo conozco, a mi técnica. Y acá decidí en base a una jugada que me parecía interesante, pero que no estaba tan segura si fuera buena. Entonces, ¿se entiende por qué me equivoco? Eso, cuando ustedes analicen sus partidas, traten de poner su razonamiento y después leerlo y decir, bueno, a ver, estoy decidiendo en base a lo que sé, en base a mi Shiva, eso ya sería algo más psicológico, decir, no, me metí en esta que es más segura porque a mi Shiva le gusta sacrificar, o estoy decidiendo en base a alguna apreciación por ahí un poco no tan correcta del momento, decir, bueno, yo había visto algo similar y lo quise hacer, y después cuando lo veo con el diario del lunes ya no me convence tanto, entonces hay un error ahí más que nada práctico, más que técnico. No sé si se va entendiendo cuál es la idea de preguntarse el cómo toma uno la decisión. Vino peón por, hice A4, jugada normal para asegurarme puesto C4, vino B6, y acá le invito a pensar un plan. Ya acá quiero que no me digan jugadas sueltas, ¿sí? Sino que me digan una idea de disposición de las piezas, cómo las ubicarían, qué harían. Y a todo esto, si alguno se anima a tirar, ¿cómo creen que está la posición? Porque también acá hay otra cosa que para mí es muy interesante, de que la evaluación, más allá de lo que yo diga, puede ser que no esté tan en sentido con mi análisis, digamos, de la historia de la partida, como si lo viéramos como si fuera una historia. O algo nuevo, mi rival me cambia, hago una jugada un poco extraña, pero aún así la evaluación, siempre traten de pensarlo, de mirarlo. A mí se me ocurre un plan como dejar la dama en F3 para después tirar el peón de D, que se cambien o no, que avance el peón de E para abrir la diagonal y amenazar la torre con la dama. Bueno, Juanca ahí está pensando ideas de, por ejemplo, meter de 4 en algún momento. Esto lo combina con una dama en F3 para tener temas tácticos sobre A8, pero la idea sería jugar con D4, que es una decisión ya importante, porque cómo definimos los peones del centro cambia mucho. No es lo mismo decir voy a jugar con D3, voy a dejar el peón en D2 o voy a jugar con D4. Ante cada una de esas cosas las piezas hay que ubicarlas de forma diferente. Ahora yo te pregunto, Juanca, por ahí, en cuanto a consistencia, si yo tomé para dejarle el peón en E5 y que choque contra un futuro alfil en G7, ¿tendrá sentido hacer D4 en algún momento o no? Tiene que ser preciso capaz el cálculo. Y tienen que ser, digamos, si uno lo ve por cómo viene mi toma de decisiones, sería un poco inconsistente querer meter D4. Y ahí hay otra cosa que también es interesante, se me estoy yendo mucho por la llama, disculpen, pero hay una cosa que es sumamente interesante, que es por ahí no casarse con un único plan. Si no me equivoco, era Bodvini quien decía que parte de los errores surgen porque uno no, no se adapta a la situación o no cambia de plan a tiempo correcto. Por ejemplo, no sé, quizás yo tomé N5 y no era lo mejor y todavía estoy a tiempo de, por ejemplo, jugar D4, que se cambie. Bueno, si C por D, parece normal. O si me toma así, tomar así. O jugar un E5 primero, obligar al caballo a irse y luego tomar en D4 y pasar a otro tipo de posición. O sea, imaginemos algo así. Yo mantengo una ventaja de espacio, hay todavía 3 piezas por bando, el flanco de dama también está un poco debilitado, o sea, no es quizá la posición ideal, y quizá uno puede jugar una partida con otro tipo de plan. Quizá está pasando un final donde el punto B6 quede débil, ¿sí? O el punto E7 y tener alguna iniciativa. Entonces les muestro estas líneas como para que ustedes vean de que hay otras opciones y que no es que, bueno, uno juega
solamente con una idea. Yo, de hecho, acá creo que una de mis equivocaciones, por ejemplo, no poder adaptarme a la posición y decir, bueno, pensar una idea diferente a la que yo acababa de armar. El tema es que como recién la armó la idea, es difícil cambiar a 2 jugadas después, ¿sí? Bueno, ahí Alejandro dice que las piezas blancas se tienen que desarrollar. Bueno, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Sé que es una posición difícil, o sea, no es una posición fácil. Así que tienen más forma de sacar las piezas. El D4 Alfil que... C4 y D3. ¿Cómo? Alfil C4 y D3. Bueno, alfil C4, D3 sería una configuración y después quedarías con el alfil y el caballo. Emma, o Nata, perdón. Nata, me estaba hablando. Y lo llevaría a E3, haría caballo E2. Bien, ¿no? Parece una configuración razonable. Hago alfil E3, caballo D2, el alfil en C4, el peón en D3, salieron todas las piezas. Joaquín dice D3, o sea, D3 directo. ¿Y cómo sacaría las piezas, Joaquín? Bueno, ahí Alejandro dice D3, caballo D2 y pensar en un F4 en algún momento para activar el alfil. Puede ser interesante. De nuevo, para que se entienda, sería difícil que yo piense esta idea una vez que yo quería jugar en contra de este alfil. Es como que se le estoy arreglando la estructura por la cual no hice D4, pero sería una forma interesante de en algún momento tratar de activar un poco la posición. Y una cosita más, ¿cómo creen que está la evaluación? Bueno, bien Alejandro, el peón de C3 bloquea el alfil. Por eso también es interesante el D4 directo. Incluso aunque el alfil negro salga, uno podría aprovechar las debilidades del flanco de la dama de otra manera. O sea, por ahí cambiar un poco el plan sería también bravo. Díganme la evaluación y avanzamos. Bueno, Marcelo dice está igualado. Joaquín dice D3 porque negro quiere jugar alfil B7 y luego que venga un B5 molestando al alfil en F1 y quiere dejar el alfil en F1 y da prioridad a salir el alfil negro y del caballo. Bueno, interesante Joaquín. Y Marcelo dice está igualado, quizá mínima ventaja para Blanca. ¿Los demás se animan a llegar a una evaluación? Alejandro dice levemente mejor para las negras. Vamos, no sean tímidos. Total, no leo el nombre si quieren. Digo que solamente leo sus evaluaciones. Así no los quemo por el vivo. Es importante que siempre hagan una evaluación de la posición. Si no, es difícil pensar planes. Recuerden que eso también ya lo trabajamos en algunas clases. Mientras piensan eso, voy a responderle a Joaquín. Muy bien, Joaquín, que me parece el mejor plan ese. Después de que juegue la partida, me di cuenta que para mí el alfil tiene que quedarse en F1. Y esto es algo que es difícil, ¿sí? Por eso creo que la posición es complicada. Pero esto quiere decir que puedo llegar a venir un B5 molestando un alfil en C4, es molesto, y que incluso el peón de D3 puede ser una debilidad, que van a ver que eso sucede en la partida. Entonces, la mejor disposición de pieza probablemente sea dejar la casilla C4 para el caballo, ya sea viniendo así, o sea, haciendo que vaya por D2, poner el peón en D3 de última y que el alfil salga, y ubicar las piezas de esta forma, un caballo acá, un alfil acá, y quizá ahí pensar en un B4 para atacar el flanco de dama y abrir, ¿sí? Entonces, eso sería quizá una disposición de pieza más acertada. O sea, eso, excelente ahí, Joaquín, muy bien encontró el plan. Otra forma serían los D4 que ya dijeron, que también es una buena disposición. Lo malo es lo que yo hice en la partida, que fue poner alfil en C4. Y ahí mi pregunta sería, si yo hago esto, porque no sé, porque en la parte técnica me falló, pues me falló la parte práctica o la parte psicológica. Y para mí acá es claramente una falla técnica. O sea, yo acá evalué mal la posición y no me di cuenta, digamos, de que este alfil, más que una fuerza fuera de la cadena de peones, iba a ser una molestia, ¿sí? Una molestia, ¿por qué? Porque por cómo sea la partida, me bloquea esta casilla para el caballo, cuando quiera abrir la columna C también molesta, cuando me hagan B5 también molesta, y en cambio en F1
iba a cumplir una función defensiva que era clave en la partida. Entonces este es un error que para mí es puramente técnico, porque no tiene que ver con que estaba nerviosa o que yo evalué mal la posición. De hecho, esta posición a mí me gustaba para el blanco, ¿sí? Y eso que dice Alejandro sería una forma de darnos cuenta que tiene que ser un poco extraño. Ya, a ver, eso es otra cosa que le iba a decir de caballo de 5, que por ahí se me pasó por alto. Que el negro mueva 2 veces la pieza para cuando yo haga D4, que no lo hice. Que eso también es algo que nos puede ayudar a elegir por D4. Me tengan que mover una tercera vez el caballo, no es algo bueno. Por los principios que conocemos todos, esto sería malo. Bueno, lo mismo pasa con esta jugada. Yo voy a mover la fila B5, me hizo 6, fui a F1, ahora vuelvo a C4. No estoy jugando con las reglas generales del ajedrez, estoy haciendo jugadas extrañas, ¿sí? Entonces, para mí esta es una jugada que me tiene que hacer ruido por eso que dijo Alejandro, que moví 3 veces y todavía no estoy en la casilla que quiero al final. Y que además tiene que ver con no encontrar exacto cuál va a ser mi plan a futuro y qué me va a hacer el negro. Pero esto es puramente técnico, es conocimiento. O sea, no es algo que me pasó por la partida ni por cómo me sentía yo, sino que algo que no sabía. Entonces no me salió, ¿sí? Entonces vino alfil C4, el negro hizo alfil G7. A todo esto la evaluación por ahí que no me decían mucho, el blanco está mejor. De hecho, con caballo A3 o con D4 tiene una clara ventaja. No estaba mal mi sentido de la posición, o sea, yo sentía que tenía que estar bien, pero no sabía cómo y ahí falló la posición. Pero falló porque obviamente uno no conoce lo suficiente, pero no, la evaluación no estaba mal. Lo que estaba mal es el plan que elegí ahora, ¿sí? Alfil G7, D3, vino dama C7, y ahora yo trato de sacar las piezas con caballo de 2. Fíjense que el caballo no tiene una casilla tan cómoda acá. Quise empezar con alfil E3 o con B4, a ver si me libera la casilla C3, sea un poco más exacto. Pero de todas formas, es como que el negro tiene muchas jugadas naturales para hacer. Van a ver que el negro hizo todas jugadas que tienen más o menos sentido. No hizo nada muy loco. Y yo no terminé de acomodarme. Vino B5 y acá se nota el problema de que el alfil en C4 no está bien. Por un lado, si el alfil no tuviera una columna C, yo podría aprovechar esto con piezas blancas. Pero por otro lado, cuando viene B5, se me plantea el problema que me va a quedar D3 débil cuando el alfil se mueva para este lado, ¿sí? Y que si el alfil también dependiendo de dónde lo saque, si voy a poder maniobrar o no con mi caballo hacia otras casillas. Entonces acá la posición se me torna un poco difícil. Entonces, si bien después me voy a terminar colgando, o sea, acá la posición estaba mal. O sea, por más que la compu de igualdad, para mí estaba mal, porque me exige jugar con mucha precisión y el negro tiene jugadas muy sencillas, ¿sí? Acá siguió. Bueno, pregunta poco por ahí más técnica. ¿El blanco tiene que tomar o tiene que irse sin tomar antes que le muestre la jugada? Esto, más que nada, a ver cómo lo soluciona. Marcelo dice tomar. ¿Alguna otra opinión? Posición bien compleja, estratégicamente compleja. Alejandro dice sin tomar. Bueno, ¿por qué, muchachos? Daría bueno que me digan el porqué de cada decisión. ¿Por qué tomarían y por qué no tomarían? Porque eso es lo único que me va a saber ver si están orientados o no. Tienen 50 y 50 de pegarle si me dicen una de las dos. Así que me interesa más el por qué que cuál de las dos eligen. Si capturo dejo la iniciativa, bueno, te vuelve a tomar y te toca el alfil y le damos como un turno extra, puede ser una lógica. Y si me voy, es como una jugada de espera. Bueno, no está mal. No está mal, me Capaz parece. que si ese peón es capturado,
¿Cómo? ¿Me podés? Capaz que si ese peón es capturado se libera la columna y después de capturar las torres, digamos, puede quedarse él con esa columna, o sea, ocupando esa columna. Bueno, Fabricio, ¿qué querés decir? Yo haría alfil B3 para, si captura, hacer torre C1 y después recapturar el peón. Bueno, tomar precisión de capturar y acá en el chat tomamos Toche con jaque y se le complica. Bueno, no va a ser con jaque, sino que va a ser así, A por, Toche por de una. Bueno, ahí podría jugar Toche por A8. Yo creo que si toma, lo ideal sería, Marcelo, que me tome él de última. Así me pone la dama en A1 y más piezas atacan E5. Podría ser un plan por ahí más sensato. Pero para mí no hay que tomar. En la partida yo tomé, ¿sí? O sea, no decidí bien. Pero para mí, algo más técnico por ahí para que les pueda servir para sus partidas es, digamos, que si el negro me captura acá, ¿sí? Yo puedo utilizar luego la casilla C4 para maniobrar nuevamente. Entonces, esta tensión, digamos, a mí me conviene que el negro me tome, si bien quizás no es que consiga una ventaja, pero me libero una casilla para que mis piezas maniobren, que no está nada mal, ¿sí? Me parece quizá un poco más interesante. Yo en la partida tome y vamos a ver que mis piezas blancas quedan un poco extrañas, ¿sí? Yo hice peón por, y ahora tengo que sacar el alfil, y ahora me enfrento como un dilema, porque la jugada natural sería hacer alfil B3, pero yo no quería renunciar a B3 para que mi caballo pueda maniobrar hacia estas casillas, principalmente hacia C5. Me parecía que C5 era una casilla fuerte. Entonces, como no quería renunciar a esto, hice alfil A2, que es un poco sospechosa. A ver, para evaluación de módulo no hay mucha diferencia entre alfil B3, alfil A2, tolle por A8, son todas similares. Hay como una igualdad donde el negro está penitas mejor, ya a pesar de que este alfil choca, pero va a tener que ver con los puntos que tiene débiles el blanco. Pero alfil B3 parece un poco más normal que por ahí lo que yo hice en la partida. El tema es que alfil B3 también tiene alguna dificultad táctica. O sea, por ejemplo, viene dama de 6. Uy, perdón, quería hacer acá. Y me toca, y ya tengo que pensar en entregar algún peoncito o intercambiarlo por el D5. Entonces ya acá tengo que evaluar otras posiciones. De hecho, debería ya renunciar a que este peón se mantenga y comerlo y ganarlo, sino tratar de abrir la posición y no quedarme con mis piezas todas chuzas, ¿sí? Y esto sería, no sé, una mejor opción en la práctica, jugar con el peón de menos, pero sabiendo que acá voy a recuperar y que, bueno, la partida continúa. Entonces, por ahí la práctica sería mejor. Yo hice alfil A2 no queriendo renunciar a esto. Y me quedo con lo que dijo Alejandro, que el alfil se movió muchas veces y sigue sin encontrar casilla correcta. Y la verdad que ahora viéndolo así, más veces todavía. Hice alfil B5, hice alfil F1, hice alfil C4, hice alfil A2 y sigue el alfil dando vuelta. Vino dama de 6, siguió caballo F3 para defender acá. Y mi idea era que dama por, ahora está en el aire, así que la partida sigue. Así que me hizo caballo H5, que está muy bien porque trato de ubicar el caballo, el negro. Se va a los mejores lugares, ponerlo en F4 que va a atacar la debilidad. Y acá de nuevo me pone en un momento que sí, ya cometo equivocaciones más graves, ¿sí? ¿Qué jugarían acá con blancas? Sigue siendo una posición que ahora podemos decir que el negro está penitas mejor, pero en teoría está todavía equilibrada. Pero una posición que es muy compleja ya para el blanco. O sea, es más fácil equivocarse con blanca que con negras en esta posición. ¿Por qué? Porque el que tiene las debilidades es el blanco. O sea, el que tiene los puntos que le están atacando es el blanco. Sí, no era el alfil español. Es una buena lógica. Esta posición es de nuevo crítica y acá sí creo que comete un error práctico. Bueno, yo hice Joaquín dama de 2 y para mí es mal en la práctica porque estoy sobrecargando mis piezas, o sea, no estoy pudiendo defender todo
y al final me estoy quedando muy pasiva. Había que evitar que salte el caballo y si me comes el peón de B4, jugar con ese peón de menos, ¿sí? Porque acá estoy recuperando de momento, pero bueno, el negro podría prepararlo, defender más veces este punto, o hacer toya de 8 y atacarme de 3, pero largar uno de los dos peones para que se abra el juego. Pensémoslo estratégicamente que si se abre el juego, este alfil sigue siendo un alfil malo, ¿sí? Entonces, bueno, en principio, aunque yo me cuelgue un peón, voy a tener alguna compensación. Una de las líneas que yo había visto cuando analizaba la partida, o sea, después, cuando la trabajé en mi casa, fue toya C8. Siempre que me coma hay temitas con alfil A3, entonces, o con alfil por E5. Entonces, de repente, si me terminabas comiendo en algún momento el peón, puede haber algunos temas tácticos por acá, y son líneas bien complejas, pero en la práctica tengo más chance de que pase algo así, o de complicar así, ¿sí? O complicar así, manteniendo, digamos, un peón de menos en algunas líneas, pero que mis piezas jueguen. Dama de 2 sobrecarga todo. O sea, la dama tiene que defender acá, defender acá. No voy a evitar el plan del negro, y de hecho el negro me empieza a amenazar el caballo, y ahora el caballo no tengo a dónde moverlo de forma cómoda. Dice caballo G5. Y acá ya esta jugada, por ejemplo, le daba alguna ventaja al negro, porque era bastante molesta, y me terminan cayendo los peones, digamos, de 3, B4, todo está muy débil a pesar de la calidad de menos. O sea, no, este caballo probablemente termine muy mal, porque si lo saco me come, descubierto. O sea, la posición ya es mala. Vino toya de 8, H3, se fue, hice toya de 1. Fíjense cómo estoy jugando pasivo de nuevo. O sea, parece esto en la práctica, o sea, está motivado un poco por el apuro de tiempo, pero a la vez por una mala comprensión de la posición. O sea, no veo el peligro de seguir jugando pasivo acá. Vino dame 3. Acá saqué el caballo. Y vino alfil E6, se cambió, caballo por. Bueno, a pesar de todo, o sea, todavía acá, digamos, después de todos los cambios, de algunas imprecisiones también de ellas, llevamos una posición en teoría pareja, ¿sí? Para los módulos. Yo hice esta, por ahí un poquito más fuerte la toya B7, pero digamos que acá todavía hay lucha. O sea, no es nada tan crítico de momento. La mejor jugada era alfil C3 y, de nuevo, largar este peón, pero pensar en atacar el DB. Incluso con este peón de menos, si uno lo piensa, si lo ve al tablero como en completo, en realidad el peón de menos que tengo es el peón doblado. O sea que tampoco es tan fácil de que el negro lo imponga. La partida continúa, estoy mal, sí, estoy peor, obviamente. Ya me colgo un peón, digamos, pero de todas formas hay lucha. Yo acá hice esta jugada, que es muy mala porque ya me empiezo a colgar. O sea, acá ya viene caballo por, me toca el alfil. Si saco mi alfil a cualquier casilla, me está entrando también la dama por B4. O el caballo por B4, mejor dicho. Pues la dama tiene que defender el caballo por B4. Entonces ya se me están cayendo la posición. Y acá sigo con un mayor táctico donde me quedan las dos piezas tocadas, ¿sí? Y con algún que otro problema, porque también la entrada en C1 va a ser incómoda. Entonces, en este momento donde, digamos, la posición empieza a fallar y me termino colgando, yo no lo considero un error de cálculo, sino un error de haber estado entrar en una posición complicada y una presión de no poder solucionarlo antes. O sea, las jugadas venían siendo malas, o inferiores, ¿sí? Y no encontraba como el camino para jugar bien esa posición y buscar ese contrajuego, sino que cada vez me iba complicando más la vida. Entonces, yo creo, claro, que no es un error de cálculo, sino más allá de que hay una colgada específica, sino que no estaba comprendiendo la posición. Entonces, también eso es importante que ustedes identifiquen en sus partidas, porque no es lo mismo equivocarse y colgarse porque uno está distraído a que porque uno no estaba entendiendo, ¿sí? No pasa nada por el comentario, le estoy mostrando partidas que pierdo y obviamente va a haber equivocación y mi idea es que aprendamos de eso, así que justamente esta partida me parece interesante porque hay errores de los tres tipos, tanto psicológicos como prácticos como por ahí técnicos. Les muestro otra posición. No vamos a ver todo lo que había seleccionado, pero les muestro otra posición que se dio
en un torneo en Brasil contra el gran maestro Darcy Lima, que gane la partida, pero me interesa, vamos a ir a un punto en particular, ¿sí? Llevamos esta posición. Quiero que primero evalúen y después piensen un plan. Evalúen y pensar un plan para las blancas, yo iba de blanca, el maestro Darcy Lima de negras, que me digan qué está pasando y qué habría que hacer. Porque de nuevo una posición donde acaso cometo un error y le voy a contar de qué tipo, después de que ustedes lo piensen, y después le voy a dar un par de consejos para cómo mejorar cada uno de los tipos de errores que podemos cometer, ¿sí? ¿Qué les parece esta posición de blancas? ¿Se sentirían cómodos? ¿No se sentirían cómodos? ¿Algo que les llame la atención? Para mí está mejor el blanco. ¿Por qué, Emma? Y porque tiene más ataque. Bueno, sea un poco más concreto, Emma. Más ataque es muy amplio. ¿Ataque a dónde? ¿Ataque a qué? ¿O qué te da sentido del ataque? Al rey en la columna. Bueno, ves la columna abierta G y ves una chance de ataque por ese lado. La blanca está mejor, pero no veo cómo seguir el plan. Más movilidad de las piezas. Muchos peones aislados, dice Joaquín, es verdad, eso hay muchos peones aislados. La pregunta, Joaquín, es si te los pueden atacar fácilmente. Siempre eso es una forma también de equilibrar, porque ni el de H5 ni el de F3 son fáciles de comer. Quizá el de D5 el que más fácil de atacar es, porque bueno, en principio lo está defendiendo la torre nomás, pero el alfil de G4 cumple una función defensiva muy buena y domina bastante la posición. Es muy difícil que vos logres comerte H5 F3. Fíjate que la única pieza que pueden atacar sería el caballo, la torre y la dama, pero vos tenés alfil, torre y dama, o sea que parece más o menos equilibrado eso. Pero sí hay una peor estructura, por decir blanco, aunque es difícil de atacar. El blanco tiene ventaja de espacio, tiene un alfil que es claramente superior a este. O sea, este alfil no está bloqueado por los peones tanto como este, ¿sí? Y en cuanto a los caballos, parece similar. Yo, de nuevo, parecido a la partida con Ernest, yo sabía que la posición estaba bien. Como que la evaluación la podía hacer de forma correcta. O sea, veo la posición y dije, bueno, esto no está mal. El tema ahora es encontrar el plan. Y acá es donde yo cometo un error técnico. Porque sabiendo que estoy mejor y todo, hay algo que no lo pude resolver en la partida, obviamente porque no lo sé o no me salió en el momento o no se me ocurrió, pero hay algo de falta de comprensión de la posición. Y tiene que ver con dónde tengo que jugar. ¿Qué hice yo en la partida? Traté de dar vuelta con mis piezas por el flanco de Jay, pensando en este día que decía, además, bueno, tengo las piezas, voy a tratar de atacar y daba vuelta a ver si podía abrir la columna G, y daba vuelta a ver si podía atacar el peón de G, y trataba de atacar H7 ahora que lo fijé, y di un montón de vueltas, y al final se terminó decidiendo por un error táctico de Darcy, porque acá me hizo esta jugada, que, o sea, la posición allá se había equilibrado, me hizo esta jugada que termina siendo, no era mala, pero acá había que continuar con E4, con G4, y me dio este jaque y es un error ya de cálculo. Obviamente por el apuro de tiempo, por la presión de la partida, digamos varias horas jugando, jugada 50, y el orden en que hizo la jugada fue malo. O sea, primero tenía que haber hecho 4, donde si como de alfil me mete G4 y es un poco incómodo, el peón este puede llegar a G2 y va a ser molesto, y si tomo de peón, el mismo jaque que daba en B8 era bastante bueno. Así que
acá hubo un error en la ejecución, digamos, y terminó quedando en una posición superior y ganando esta partida con la calidad de más, ¿sí? La partida siguió y después, bueno, terminé ganando, pero ya estaba definida. Bueno, Alejandro, ya casi terminamos, así que de última después ve la grabación. El tema es que estoy mejor si encuentro un buen plan, que eso es otra cosa difícil a veces. O sea, yo podía darme cuenta que estaba mejor, pero no así como seguir. Y yo hice dame 3 y se dio toda esa vuelta. ¿Qué tengo? Tengo una mayoría en el flanco y la dama. Entonces probablemente yo tenga que jugar en este lado del tablero. Probablemente tenga que jugar C4 ya mismo. Y tratar de en algún momento meterse 5 y que este peón empiece a andar. Y de paso esta jugada controla los B5 del negro que me metí en la partida. Entonces acá hay un error claramente técnico. O sea, primero no pensé en abrir el juego por donde estaba mi rey, porque yo no voy a ir a abrir donde está mi posición, le voy a dar chance. Pero en realidad, con estas piezas que están un poco trabadas y con su rey también un poco expuesto, es difícil que el negro me arme un plan de ataque. Entonces hay una mala comprensión, una mala evaluación del plan y obviamente un error totalmente técnico. Entonces vean que por ahí las evaluaciones pueden ser correctas, pero encontrar el plan puede costar un poquito. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Tenía más ejemplos de posición donde hay equivocaciones, porque siempre va a haber equivocaciones, pero volvamos a concentrarnos un poquito en esto de los tipos de errores que tenemos y de qué hacer ante eso, porque ya tenemos que ensayar en un ratito. Entonces, nosotros digamos, tenemos las 3 áreas, técnica, práctica y la parte como psicológica. Como le dije al inicio, creo que mientras mejor sea nuestra técnica y nuestra práctica, hay menos margen para que la psicología nos afecte en una partida. O sea, si uno sabe lo que está haciendo, tiene menos dudas, está menos nervioso, no se preocupa tanto si es la última ronda, la primera. Bueno, también cuando uno tiene más práctica de torneos, ya está más acostumbrado a jugar rondas claves o definitorias, mucho más tranquilo. Entonces yo creo que esa parte de la parte psicológica por ahí se puede corregir estudiando más y practicando más, ¿sí? Y ya si es algo muy específico, bueno, quizá con algún psicólogo deportivo, pero me parece que es un área que por ahí muchos primero echan la culpa o piensan que es por eso y en realidad lo que nos falta es técnica, ¿sí? Si después vamos a la parte de la práctica, esa también es fácil de corregir. O sea, en general, la forma de mejorar esa área de juego es haciendo práctica, experiencia, jugando posiciones típicas, jugando torneos, practicando los finales teóricos, porque una cosa es leerlo y otra cosa es jugarlo, ¿sí? Tratando de ponerse objetivos cuando juegan. Pueden, no sé, nosotros con el Allen Edelman siempre dice los miércoles en nuestros vivos que, por ejemplo, si en las partidas por internet pueden sacrificar una pieza por 2 peones, que lo hagan. Es una forma de practicar cierto tipo de desequilibrios materiales. Por más que parezca una posición un poco loca o que uno diga, bueno, ¿qué sentido tiene sacrificar si no me parece bueno? Bueno, te obliga a jugar en una situación que es distinta a lo que vos jugarías normalmente y te obliga a resolver de otra manera. Entonces, la parte práctica por ahí se puede, si tiene algún amigo, algún club, lo que sea, bueno, sentarse y jugar varias partidas con distintos objetivos, tratar de decir, bueno, esta partida voy a tratar de atacar o voy a tratar de jugar tal línea, y van a ir aprendiendo un poco más de su propia experiencia. No es lo mismo estudiar algo que hacerlo, ¿sí? Y la parte técnica es quizá la más amplia y hay muchas cosas para mejorar desde ahí. Y mi consejo para corregirlo ayer es que en la parte técnica primero analicen sus partidas. O sea, no, ya el módulo les dice dónde están los momentos clave o los momentos críticos en general. Bueno, ustedes traten de hacer como esta historia que yo les mostraba en mis partidas, decir, bueno, cómo se vienen tomando las decisiones, qué son lo que nos está llamando la atención y el por qué uno decide tal cosa. No es lo mismo, recuerden, decir algo porque no lo sé, o sea, equivocarme algo porque no lo sabía, a algo que lo sabía, pero tomé otra decisión porque me pareció mejor, porque ya ahí no está hablando de alguna decisión de otro tipo. O sea, una jugada que por ahí uno ve la buena y termina haciendo otra cosa. Bueno, ¿por qué hiciste otra cosa? Pónganlo en palabras, traten de desplayarse con sus palabras. Incluso les recomiendo que vean las partidas sin módulo primero con sus propias palabras y le escriban todo lo que se les ocurra, todo lo que se acuerden que analizaron, lo que analizaron en la partida, lo que analizaron post partida.
Y luego traten de ver con el módulo y traten de darle una forma. Y obviamente que en la técnica también tener un profe, alguien que te ayude a verlo, otra mirada, está bueno. Por ahí me quedo con algunos comentarios de ustedes sobre mi propia partida, que uno no lo había pensado tanto. Cuando se lo ve a otra persona, siempre tiene una visión bastante nueva. Hay muchos libros buenos para mejorar la parte técnica, bueno, la parte psicológica también, la parte práctica. Había uno que se llama Ajedrez para Cebras o Los 7 pecados capitales del ajedrez, que habla mucho de esto de las decisiones, cómo uno las toma. De hecho, Los 7 pecados capitales del ajedrez los 7 pecados capitales tiene por ahí una parte que dice, bueno, uno ya tiene una ventaja y quiere más, y entonces no se conforma con eso, no explota esa ventajita. Entonces, bueno, esa también tiene muchos consejos prácticos, y en la parte técnica tienen un montón de cosas, un montón de libros que le pueden servir. Dependiendo mucho en qué se equivoquen en la técnica, también ahí tendrían que ver. No es lo mismo equivocarse siempre en los finales, porque se ve que una parte que no estudian, o equivocarse siempre en las aperturas, o equivocarse siempre en los medios juegos. También ahí, cuando analicen sus partidas, tienen que tratar de identificar qué es lo que no conocen, ¿sí? Así, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Por ahí hablé mucho hoy, no le di tanto espacio, pero si tienen alguna consulta la pueden hacer ahora y si no, bueno, después les puedo pasar los ejemplos que quedaron pendientes, que son partidas malas mías que he perdido, así que tampoco son muy agradables. Pero en el principio se las muestro para que sepan cómo trabajar con sus partidas. Espectacular la clase, Milagros. ¿Te gustó, Marcelo? Siempre me haces pensar cosas nuevas en las clases. Me agrada. Ya se te me están ocurriendo otras, no te preocupes. Buenísimo. Ya te voy a molestar con mis ideas de clase. No, son sugerencias interesantes, pero me gusta porque me planteé un tema que por ahí no lo he pensado, entonces me obligas como a pensarlo, a decir, bueno, a ver por dónde se puede explicar, así que me agrada. A mí me encanta el ajedrez y todo esto del análisis de las partidas propias es muy lindo, o sea, es la única forma de mejorar. Un libro hermoso, hermoso sobre ese tema es Entrenamiento de Elite. No me acuerdo si el 1 o el 2 tiene un capítulo que es sobre el trabajo sobre partidas propias, creo que es el 1, y sobre partidas de grandes maestros, que es muy útil. Si bien es un libro que ya ha quedado un poco más antiguo, que hay muchas cosas nuevas, es muy clarito en algunos conceptos, en qué mirar, en dónde frenarse, en qué tratar de prestar atención, y se los recomiendo mucho a los más chicos que por ahí están queriendo progresar o jugar torneos. Vale la pena un tiempito para eso. Para los más grandes pueden hacer un trabajo quizá un poco más light, como el que yo les explicaba, ver las partidas, ponerlo en palabras, verlo con el módulo, pero la verdad que el trabajo de las partidas propias es clave para identificar dónde nos equivocamos, ¿sí? Y cuando identifiquemos dónde, hay que tratar de entender por qué. Cuando identifiquemos el por qué, hay que ir a trabajar esa área. O sea, no queda otra. Hay que ir a estudiar más finales, hay que estudiar más apertura, hay que ir a practicar más las posiciones, ¿sí? Así que ahí tienen mucho camino para cortar. Bien, felicitaciones por la clase, muchísimas gracias. Y bueno, y como te repito, las puertas del Chaco están abiertas para ti. Está también Joel Roa, lo acabo de ver, que es el presidente de la asociación, que a él siempre le gusta hablar, así que le damos la palabra un ratito. Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Hola, Milagro, gracias por siempre tu aporte, por estar siempre dispuesta. Para nosotros un orgullo, la verdad, contar con profesionales así, digamos, del ajedrez. Así que simplemente eso, porque encima había llegado a conectarme tarde, tengo un problema con el celular que lo estoy arreglando, así que, y como dice Marcelo, sumarme a eso, ¿viste? Sos bienvenida, estamos trabajando en un cronograma para tener torneos importantes, así que más adelante quizás podamos coordinar, contar con vos presencialmente, digamos. Por supuesto, por supuesto. A mí me encanta viajar jugando al ajedrez. Me cuesta un poco a veces organizarme. Pero bueno, me puse un límite de torneos por año. Dije, voy a jugar un torneo cada 2 meses, un torneo cada mes y medio para que no me pase el año jugando ajedrez. Pero bueno, seguramente voy a tratar de organizarme así los visitos, si paso por allá para alguna clase o para algo. Y siempre un gusto participar y son un grupo lindo. Creo que tienen
mucha capacidad, cualidad de trabajo y bueno, vamos ahí a seguir metiéndole el ajedrez. Son jugadores todos muy buenos los que toman la clase. Por lo menos lo que yo leo en los comentarios me parece que están muy acertados en muchas cosas, así que me alegro. Bueno, entonces gente, no sé si hay alguna duda, saben, bueno, Marcelo tiene mi contacto, así cualquier cosa me pueden consultar. Y mañana estamos con el Ale en vivo los miércoles para el que tengan que sumarse, por ahí también nos puede preguntar por ahí dudas. Así que, nada, eso es ¿O te todo. pueden mandar alguna partida o ya está todo cargado para mañana? Todavía no hay partidas, así que el que quiera mandar partidas para analizar es un espacio que hacemos por YouTube con el Ale Nielman, por mi canal Gambler del Tablero, así que el que quiera mandar partidas para analizar puede hacerlo mañana. Y es una forma de empezar a identificar en qué nos equivocamos. Me escriben con tiempo, ya sea por el Instagram, el que tiene mi celu por el celu, manda una partida y se analiza en vivo. Creo que para mañana no tenemos ninguno, si hay alguna, se le había pasado a la si será 1 o 2. Así que, en principio, si la mandan con tiempo, van a estar primero en la lista de espera. Así que bueno. Y bueno, chicos, nos vemos y saludo a todos y gracias por la invitación. No, gracias a vos. Nos vemos, bendiciones a todos.